Hola a todos, y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes y profundas de la Biblia, a la lucha constante del apóstol Pablo contra las fuerzas espirituales que buscaban detenerlo. A menudo pensamos en Pablo como el gran misionero, el autor de gran parte del Nuevo Testamento. Pero ¿alguna vez te has preguntado sobre la oposición que enfrentó, no solo de hombres, sino del mismo Satanás? La historia de Pablo comienza de manera dramática. Conocido como Saulo de Tarso, era un fariseo celoso que perseguía brutalmente a los primeros cristianos. Él mismo admitió haberlos arrestado, azotado y consentido en su muerte. Pero todo cambió en el camino a Damasco. Una luz cegadora del cielo lo derribó y escuchó la voz de Jesús preguntándole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este encuentro transformó su vida para siempre. De ser el mayor enemigo de la iglesia, se convirtió en su más grande apóstol. Este cambio radical no pasó desapercibido en el reino espiritual. Satanás, el adversario, que había visto a uno de sus instrumentos más eficaces arrebatado de sus manos, no se quedaría de brazos cruzados. Desde el momento de su conversión, la vida de Pablo se convirtió en un campo de batalla. Una de las menciones más directas de Pablo sobre esta lucha se encuentra en su segunda carta a los Corintios. Él habla de una experiencia increíble en la que fue llevado al tercer cielo, donde escuchó cosas que no le estaba permitido contar. Pero inmediatamente después de esta revelación celestial, Pablo añade algo sorprendente. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Durante siglos, teólogos y creyentes han debatido qué era exactamente este aguijón en la carne. Algunos creen que fue una enfermedad física, quizás problemas de visión que quedaron tras su encuentro en Damasco, malaria, epilepsia, o alguna otra dolencia crónica. Otros sugieren que podría haber sido una oposición constante de personas específicas, falsos apóstoles que lo seguían a todas partes, para desacreditar su mensaje. Sea lo que fuere, Pablo lo identifica claramente como un mensajero de Satanás. Su propósito era atormentarlo, humillarlo y, si fuera posible, detener su ministerio. Pablo no era pasivo ante este ataque. Él cuenta que rogó al Señor 3 veces para que le quitara este aguijón. 3 veces oró fervientemente, pidiendo ser liberado de este tormento. La respuesta de Dios es una de las frases más poderosas de toda la Escritura. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo no recibió la liberación que pedía, sino algo mucho más profundo, en la seguridad de que la gracia de Dios era suficiente para sostenerlo. La debilidad que el aguijón le causaba se convirtió en el escenario donde el poder de Cristo se manifestaba con mayor claridad. Pero este aguijón fue solo una faceta de la guerra espiritual. En su primera carta a los tesalonicenses, Pablo expresa su profundo deseo de visitarlos nuevamente. Y aquí, una vez más, nombra a su adversario. Escriben: por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. Pablo reconoce que detrás de los obstáculos prácticos, quizás problemas de viaje, enfermedad, persecución local, había una inteligencia maligna que activamente bloqueaba su camino. Satanás estaba intentando impedir que el evangelio se fortaleciera en Tesalónica a través de la presencia de su apóstol. Este patrón de oposición satánica se ve a lo largo de todo el libro de los Hechos. Donde quiera que Pablo iba, el conflicto estallaba. En Filipos, una joven esclava con un espíritu de adivinación lo seguía, gritando y perturbando su predicación. Aunque lo que decía era verdad, que Pablo era un siervo del Dios Altísimo. El origen de su conocimiento era demoníaco, y su intención era crear confusión y socavar la autoridad del apóstol. Pablo, discerniendo el espíritu detrás de la chica, finalmente se volvió y ordenó al espíritu que saliera de ella, en el nombre de Jesucristo. El resultado: los amos de la esclava, furiosos por perder su fuente de ingresos, incitaron a una multitud contra Pablo y Silas, fueron brutalmente azotados y encarcelados. Aquí vemos una táctica clásica del enemigo, a usar la codicia y la ira humana como herramientas para atacar a los siervos de Dios. En Éfeso, el ministerio de Pablo fue tan poderoso que muchos que practicaban la magia quemaron públicamente sus costosos libros de hechicería. Este fue un golpe directo al reino de las tinieblas en una ciudad famosa por sus artes ocultas. La respuesta no se hizo esperar. Un platero llamado Demetrio, cuya fortuna dependía de la venta de ídolos de la diosa Artemisa, vio su negocio amenazado por el mensaje de Pablo. Organizó un tumulto masivo en el teatro de la ciudad, gritando: «Grande es Artemisa de los Efesios». La ciudad entera se sumió en el caos, y Pablo tuvo que ser sacado a escondidas para salvar su vida. De nuevo, Satanás usó la idolatría y la economía para incitar a la violencia y expulsar al apóstol. Pablo era plenamente consciente
de la naturaleza de esta batalla. En su carta a los Efesios lo resume de manera magistral, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él entendía que las personas que lo perseguían, las turbas que lo apedreaban, y las autoridades que lo encarcelaban, eran a menudo instrumentos en una guerra mucho más grande. La verdadera lucha no era contra los seres humanos, sino contra las fuerzas demoníacas organizadas, que se oponían al reino de Dios. En esta perspectiva, le dio a Pablo una resistencia extraordinaria. Consideremos su lista de sufrimientos en naufragios, azotes, encarcelamientos, hambre, sed, peligros de ladrones y de sus propios compatriotas. En Listra, fue apedreado y dado por muerto, pero se levantó, y al día siguiente continuó su viaje misionero. Cada uno de estos eventos puede ser visto como un intento de Satanás de silenciarlo permanentemente. Sin embargo, en cada ocasión, el poder de Dios lo sostuvo y lo levantó para continuar. Incluso dentro de la iglesia, Pablo enfrentó ataques. Falsos maestros, a quienes él llamó lobos rapaces y ministros de Satanás disfrazados de ministros de justicia, se infiltraban en las congregaciones que él había fundado. Torcían el evangelio, promovían divisiones y trataban de desacreditar la autoridad apostólica de Pablo. Esta guerra interna era quizás la más dolorosa para él, ya que amenazaba con destruir el fruto de su trabajo desde adentro. Entonces, ¿cómo venció Pablo? Su vida nos enseña varias lecciones clave. Primero, la oración constante. No solo oró por su propio alivio, sino que intercedió sin cesar por las iglesias. Segundo, su total dependencia de la gracia y el poder de Cristo. Aceptó su debilidad para que el poder de Dios pudiera manifestarse. Tercero, se vistió con toda la armadura de Dios: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Él no luchó con sus propias fuerzas, sino con las armas espirituales que Dios le proveyó. La historia de los ataques de Satanás contra Pablo no es una historia de derrota, sino de victoria a través de la fe, a pesar de los aguijones, los estorbos, las persecuciones y las traiciones. El mensaje del Evangelio que Pablo predicó se extendió por todo el Imperio Romano y ha llegado hasta nosotros hoy. La vida de Pablo es un poderoso testimonio de que ninguna fuerza en el cielo o en la tierra puede detener los propósitos de Dios. Nos recuerda que también nosotros estamos en una batalla espiritual, pero que al igual que Pablo, podemos encontrar nuestra fuerza en la gracia de Cristo. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo a través de la vida del apóstol Pablo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos estudios. Nos vemos en el próximo video.